Todo el mundo soñamos, aunque muchas veces no lo recordemos. Cada noche, mientras dormimos, nuestra mente crea imágenes, sonidos, lugares, personas. Situaciones que pueden sentirse completamente reales. A veces son absurdos, a veces son hermosos y otras veces inquietantes. Sueños que parecen advertencias, sueños que se repiten, sueños que dejan una sensación extraña, incluso después de despertar. Y hay algo curioso, porque aunque sabemos que son producto de la mente, muchas veces sentimos que significan algo, como si intentaran decirnos algo, como si fueran mensajes. Pero entonces surge la pregunta: ¿los sueños son solo actividad aleatoria del cerebro o realmente esconden algo más profundo? Bienvenidos a este nuevo episodio en donde repasaremos a profundidad los misterios más inquietantes que conocemos desde que éramos niños, en donde si te da miedo, no te preocupes, que a mí también me da. Yo soy Yayo y esto es El Umbral del Misterio. Los sueños han acompañado al ser humano desde el inicio de la historia, mucho antes de que existiera la psicología o la neurología. Distintas culturas ya intentaban entender qué eran los sueños y por qué ocurrían. En el antiguo Egipto, los sueños eran considerados mensajes divinos. Existían intérpretes especializados que analizaban símbolos y visiones para encontrar advertencias o respuestas. En Grecia, filósofos y médicos discutían si los sueños provenían de los dioses o del propio pensamiento humano. Incluso había templos donde las personas dormían esperando recibir sueños curativos o revelaciones. En muchas culturas indígenas, los sueños eran vistos como una conexión espiritual, no solo con otras personas, sino con fuerzas de la naturaleza, ancestros o dimensiones distintas. Con el tiempo, la ciencia comenzó a estudiar el fenómeno desde otra perspectiva. Hoy sabemos que los sueños ocurren principalmente durante la fase REM del sueño, una etapa donde el cerebro presenta altos niveles de actividad. Durante esta fase, áreas relacionadas con emociones, memoria e imaginación permanecen activas, mientras otras, relacionadas con lógica y razonamiento, disminuyen su actividad. Eso explica por qué los sueños pueden sentirse tan reales y al mismo tiempo ser tan ilógicos. Pero, aunque la ciencia puede explicar cómo soñamos, la pregunta de por qué soñamos sigue siendo mucho más compleja. Existen múltiples teorías sobre la función de los sueños. Una de las más conocidas es la teoría del procesamiento emocional. Según esta idea, los sueños ayudan al cerebro a procesar emociones, experiencias y recuerdos del día. Serían una especie de reorganización mental. Otra teoría plantea que los sueños funcionan como simulaciones. El cerebro crea escenarios hipotéticos para prepararnos ante situaciones futuras, especialmente relacionadas con peligro o estrés. También existe la versión psicológica propuesta por Sigmund Freud, quien consideraba los sueños como una manifestación del subconsciente. Según Freud, muchos sueños contienen deseos, miedos o pensamientos reprimidos. Carl Jung
Otro psicólogo importante tenía una visión distinta. Para él, los sueños no solo reflejaban experiencias personales, sino símbolos universales compartidos por toda la humanidad. Desde esta perspectiva, ciertos elementos recurrentes en los sueños tendrían significados profundos, relacionados con emociones humanas básicas. Y aunque muchas de estas teorías son discutidas, hay algo interesante. Todas coinciden en que los sueños no son completamente aleatorios. Uno de los fenómenos más comunes son los sueños recurrentes, sueños que se repiten una y otra vez. A veces con pequeñas diferencias, a veces exactamente iguales. Personas que sueñan constantemente con caer, con perderse, con llegar tarde, con alguien persiguiéndolos. Desde la psicología, esto suele relacionarse con emociones no resueltas, ansiedad o situaciones que generan tensión emocional. El cerebro repite ciertos escenarios porque existe algo que todavía no logra procesar completamente. Pero cuando un sueño se repite demasiadas veces, empieza a sentirse diferente, como si insistiera, como si intentara llamar tu atención. Un testimonio frecuente es el de personas que sueñan con lugares desconocidos, que luego sienten haber visto en la realidad. En un caso, una persona relató haber soñado repetidamente con una casa específica durante años. Nunca había visto ese lugar en la vida real. Tiempo después, durante un viaje, asegura haber encontrado una construcción extremadamente parecida. La sensación fue inmediata. No solo era parecido, sentía que ya había estado ahí. Desde una perspectiva científica, esto puede explicarse como una mezcla entre memoria, coincidencia y reconocimiento inconsciente, pero emocionalmente la experiencia se siente distinta. Los sueños suelen estar profundamente ligados al estado emocional. El estrés, el miedo, la tristeza o la ansiedad pueden influir directamente en lo que soñamos. Por eso muchas personas experimentan pesadillas durante momentos difíciles. El cerebro continúa procesando emociones incluso mientras dormimos. Sin embargo, también existen sueños positivos o reconfortantes. Sueños donde aparecen personas que ya no están, sueños que generan paz, sueños que parecen demasiado reales emocionalmente. Esto ha llevado a muchas personas a interpretar ciertos sueños como mensajes personales, no necesariamente sobrenaturales, pero sí significativos. Por ejemplo, yo una vez, hace ya unos años, falleció mi abuelo materno. Él, cuando estaba a punto de fallecer, él quiso verme. Yo, por miedo a verlo como se miraba, pues no quería acercarme, ¿no? Sí fui a visitarlo, por supuesto, una vez. Me arrepentí tanto después de todo porque no fui a verlo, no fui a despedirme como él quería. Pero tiempo después, unos años después, tuve un sueño en el que estábamos en una instalación médica, un hospital, y estábamos esperando una cita. No recuerdo si era para él o para mí, pero mientras esperábamos me empezó a dar unas encomiendas. Me dijo que por favor cuidara a mi madre, a mi abuela, a mis tíos, que les dijera que él estaba bien, que no pasaba nada. Y después me dijo que me cuidara yo, que hiciera las cosas bien. Se despidió de mí, me levanté, entré a una puerta y de ahí ya no lo volví a ver. Entonces, yo siempre lo he interpretado como un mensaje. Sin embargo, puede ser algo relacionado con todo lo que hemos visto.
pero créanme, me dejó marcado emocionalmente tanto y me ayudó, ya que esa culpa que sentía por no haberme despedido de manera correcta pudo saciarse, porque pude despedirme de él mediante un sueño. Algo curioso es que soñamos todas las noches, pero olvidamos la mayoría de los sueños, de manera casi inmediata. Esto ocurre porque las áreas relacionadas con memoria a largo plazo funcionan de manera distinta durante el sueño REM. El cerebro prioriza ciertas experiencias y descarta otras. Sin embargo, algunos sueños permanecen, especialmente aquellos con una carga emocional fuerte. Y esos suelen ser precisamente los que más nos hacen cuestionarnos. A lo largo del tiempo, los sueños han sido interpretados de muchas maneras, como mensajes divinos, como advertencias, como reflejos emocionales, como manifestaciones del subconsciente. Y aunque hoy tenemos explicaciones científicas sobre cómo ocurren, todavía no existe una respuesta definitiva sobre por qué soñamos exactamente de la forma en que lo hacemos. Porque los sueños no solo muestran imágenes, muchas veces muestran emociones que no entendemos mientras estamos despiertos. Y ahí es donde se vuelven realmente interesantes. Los sueños son una de las experiencias más extrañas y humanas que existen. Cada noche nuestra mente crea mundos completos, personas, situaciones, recuerdos y emociones. Todo esto mientras dormimos. La ciencia explica gran parte del proceso. Sabemos cómo ocurre. Sabemos qué áreas del cerebro participan. Pero todavía hay algo difícil de explicar completamente. ¿Por qué algunos sueños se sienten tan importantes? ¿Por qué algunos permanecen con nosotros durante años? ¿Y por qué a veces parecen decirnos algo que no entendemos hasta mucho tiempo después? Tal vez los sueños son solo una forma en la que el cerebro organiza información. O tal vez son una ventana hacia partes de nosotros mismos que normalmente ignoramos. Porque cuando despiertas de un sueño que se sintió demasiado real, demasiado intenso, demasiado específico, la duda aparece sola y se convierte en una pregunta inevitable. ¿Qué chingados pasó aquí? Gracias por escuchar este episodio. Si llegaste hasta aquí, realmente valoro que te hayas tomado el tiempo de quedarte y explorar este tema conmigo. Si te gustó, compártelo con alguien más. Todos soñamos y todos alguna vez hemos tenido un sueño que no podemos olvidar. Y si esta noche sueñas algo raro, algo demasiado real, algo que se queda contigo incluso después de despertar, tranquilo, probablemente solo fue un sueño. O probablemente tu cerebro decidió hacerte una película completa mientras dormías totalmente gratis. Que pases muy buen día, tarde o noche, donde quiera que estés. Yo soy Yayo y esto fue El Umbral del Misterio.